Buenas noches, queridos hermanos. ¿Cómo están? Les saludo de aquí de la casa de la familia Llanes. En esta oportunidad que me ha dado Dios para predicarles parte de la palabra de Dios, queremos pedirle que nos inclinemos en oración para abrir la palabra. Señor, te damos gracias por esta tarde, por esta noche, y permite que tu presencia bendita esté con nosotros, iluminándonos, dando sabiduría, entendimiento para entender lo que quieres transmitirnos, Señor, a través de tu palabra. Gracias porque sabemos que tú estás al control de todas las cosas. Te lo pedimos y te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Podemos buscar en 1 Corintios 2, versículo 14, y dice así: porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Sabemos que cuando el hombre salió de la mano de Dios, salió puro, no tenía ningún tipo de pecado, ningún tipo de contaminación, pero a raíz de que desobedecieron, hay una naturaleza adicional que se agregó a ellos, que era esa naturaleza carnal. Y nosotros tenemos dos naturalezas, la espiritual y la carnal. Lo podemos ver en Romanos 9. Les voy a decir, Romanos 7, 12, dice: la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero en la 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carne y vendido al poder del pecado. Se lo voy a relatar en una fábula. Cierta vez, un sapo estaba a la orilla de un río y un alacrán se le acercó y le dijo: te voy a pedir un favor, ¿puedes llevarme y pasarme al otro lado del río? Y el sapo le dijo: no, ¿y cómo voy a hacer eso? Si es que si yo te subo en mi espalda, tú vas a encajar tu aguijón en mi espalda. Y yo: no lo voy a hacer, porque si yo lo hago, voy a morir igual que tú en el agua. Entonces llegaron a un acuerdo y le dijo: bueno, está bien, súbete. Y él se subió y se fueron nadando. Cuando estaban a la mitad del camino, el alacrán, el escorpión, o el alacrán, le encajó ¿cómo que se llama? El aguijón, y cuando le encajó el aguijón, el sapo lo miró y le dijo: no dijiste que no ibas a hacerlo, que no ibas a encajarme, ahora moriremos los dos. Y él le dijo: perdona, pero es mi naturaleza. Entonces la naturaleza del hombre cambió cuando el hombre pecó, cambió y adquirió la naturaleza carnal. Por eso es que hay una lucha entre lo espiritual y lo carnal. Aquí en 1 Corintios 14, pero el hombre natural no percibe las cosas del espíritu, porque le son locura, no las puede entender, porque se tienen que discernir espiritualmente. Las personas, para entender la palabra de Dios, necesitan ser espirituales, pero no solamente eso, sino entender la palabra de Dios, que es espiritual. Lo dice, la ley es espiritual, y nosotros no podemos entender muchas veces. El enemigo pensaba y dijo que el hombre no podía obedecer la ley de Dios, pero con la ayuda de Jesús sí podemos vencer, porque Él es espiritual y Él nos ayuda, nos capacita para poder vencer el pecado. Y dice: en cambio, el hombre espiritual discierne todas las cosas y no es enjuiciado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pues nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando el hombre peca,
cuando el hombre se entrega a Jesús, adquiere esa naturaleza espiritual y el Señor le da su mente, porque Él a través de la mente es que nosotros recibimos su palabra, podemos discernirla, cuando Él nos da de su espíritu para poder discernirla. Y así podemos entender su palabra. No cualquiera puede leer la palabra y entenderla. Tenemos que abrirla con un espíritu primero de humildad y pedirle discernimiento al Señor para que Él nos pueda ayudar a entenderla. Porque ella solamente se discierne si nosotros somos personas espirituales. Las personas generalmente oyen la palabra y no la pueden entender y dicen, no, esto no lo entiendo, porque esto me parece que la gente que lo lea se vuelve loco. Y no es así, sino que nosotros podemos entender la palabra de Dios si nosotros nos dedicamos a la oración y le pedimos discernimiento al Señor. Él nos puede ayudar a entenderla. Por eso es que muchas veces el ser humano piensa que tiene una lucha interna de lo bueno, entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Entonces, cuando hay esa lucha, el hombre interior necesita buscar la ayuda divina para poder discernir las cosas que muchas veces no entendemos. El Señor nos dio dones y talentos. Estos dones nos ayudan a entender muchas cosas que las demás no entienden. Por lo menos el don del discernimiento. Nosotros podemos discernir cosas que la mayoría de las personas que están afuera no disciernen. Podemos discernir las cosas espirituales porque nosotros somos personas espirituales. Hermanos, si nosotros no somos espirituales, no dedicamos el tiempo para estudiar la palabra, la oración para pedirle a Dios ayuda, Él no nos puede dar ese discernimiento si nosotros no le dedicamos el tiempo. Porque si vamos a orar nada más en la mañana y oramos 5 minutos y en la noche otros 5 minutos, ¿cómo el Señor se puede comunicar con nosotros? Tenemos que dedicarle en el día. Por eso es que el apóstol Pablo dice que debemos de orar sin cesar. ¿Por qué? Porque en la mañana oramos y todo el día estamos haciendo nuestras labores y estamos elevando nuestra mente a Dios. Es la única manera que podemos captar el mensaje que el Señor quiere darnos, porque Dios nos quiere guiar. Por eso es que ahora les digo, hermanos, que dediquemos tiempo para el Señor. Que el Señor los bendiga, les ayude a comprender su palabra y a entender que si nosotros no dedicamos tiempo a Dios, Él no se puede comunicar con nosotros y no nos puede dar ese discernimiento que necesitamos, ese colirio que necesitamos para poder ver las cosas que otros no pueden ver. Dios les bendiga y ahora nos disponemos a orar. Oremos. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú eres quien nos ilumina, que nos da el discernimiento para entender tu palabra, Señor. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia, Padre. Bendice a cada uno de los oyentes, a cada uno de los hermanos que está escuchando este video. Te doy las gracias, Señor, porque me utilizaste a mí para transmitir a los hermanos, Señor, algo que necesitamos saber. Necesitamos tener, Señor, fuerza de voluntad, constancia en tu palabra, Señor. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén.